a grabar en este momento. El doctor Germán Conde Bentancur es abogado litigante desde el año 2007 hasta la fecha. Él es defensor de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Chinchiná Caldas desde el agosto de 2005 hasta mayo 31 del 2007. También es profesor tutor Principios Generales del Derecho, Tecnología en la Administración Judicial, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas. Profesor del programa Criminalística y Ciencias Forenses, Derecho Constitucional, Derecho Penal, Gestiones Judiciales, American Business School de Manizales. Profesor también de Derecho Romano, Derecho Civil de Personas, Manejo de Documento Jurídico, Facultad de Derecho y también de la Universidad Católica Luis Amigo. El doctor Conde también nos hará una abrebocas acerca de su perfil porque es bastante amplio la experiencia que tiene nuestro doctor Germán Conde. Entonces, en este momento le va a dar la palabra al doctor Germán Conde para que ya nos pueda el día de hoy hablar sobre nuestro gran tema que es de sucesiones. Doctor Conde, le doy la bienvenida. Le puso silencio. ¿Ya me escuchan? Ya. Sí, doctor Conde, ya lo escuchamos. Bueno, entonces podemos comenzar ya. Sí, doctor. Bueno, en primer lugar quiero darle las mil gracias a la doctora Adriana Rincón, al doctor Andrés, al doctor Edison, por permitirnos entonces esta tarde compartir una serie de conocimientos desde el punto de vista civil y que tienen que ver entonces con el tema de las sucesiones, tema que será entre nosotros como seres humanos de vital importancia y trascendencia en la vida de todo ser dentro del campo jurídico. Entraremos entonces haciendo una serie de disquisiciones de gran importancia y trascendencia sobre lo que es el concepto de las sucesiones. ¿Qué se entiende por estas? Y a partir de qué momento se entra a hablar de la misma. Para nosotros hablar entonces del tema de sucesiones tenemos que entrar a decir de que lo primero que nos interesa a nosotros es el concepto de la personalidad. O sea, la capacidad para todos nosotros como seres humanos ser sujetos de derechos, que se otorga única y exclusivamente a los seres humanos, ¿ya? Esos derechos que tiene toda persona, nos dice la norma que comienza con el nacer del ser y termina con la muerte. Aquí hay que hacer una amplia disquisición en ese sentido porque la norma, si bien lo dice en forma taxativa, esa norma sustantiva, también tenemos nosotros que entender de que hay una serie de derechos que la persona adquiere incluso antes del nacimiento. Cuando se trata, por ejemplo, de la ley de protección de vientres. Cuando un padre ha engendrado un hijo, lo ha concebido, pero fallece antes de que el niño nazca, niño o niña, aquí hablamos del concepto general en el género, y peligra la vida del niño. Si ese niño o esa niña nace, entonces el heredero de los bienes de ese padre ya es ese niño. Pero si ese niño fallece, el orden hereditario va a cambiar totalmente. Por eso entonces la ley también prevé en este tipo de casos el concepto de ley de protección de vientres, a pesar de que el niño aún no ha nacido. O muchas veces se entra a proteger a este ser, incluso porque puede peligrar la vida por parte de la misma madre, cuando no desea el nacimiento de ese hijo. Y el niño y todo ser que nace muerto, que no respira siquiera un instante separado de la madre, se reputa que no ha existido jamás. Entonces, dentro de ese concepto de los seres humanos, pero si aplicamos la norma general de la definición partiendo del concepto mismo de la personalidad, la capacidad para ser sujetos de derechos y que se otorga a todos los seres humanos desde el nacimiento hasta la muerte, también debemos de decir que en las sucesiones también puede hablarse en un momento determinado como tal el contenido o el objeto mismo de esa sucesión, o sea, la herencia. Esa palabra sucesión también se emplea todo como sinónimo, como transmisión de bienes patrimoniales, pero no implica transmisión de derechos, sino que lo que nos va a mostrar en un momento determinado es una relación jurídica de una persona viva que se coloca frente a otra persona en cuanto a un conjunto de bienes,
de relaciones patrimoniales, como las denominamos nosotros dentro del campo del derecho. La sucesión por causa de muerte, pues, ¿ya?, está construida por una serie de supuestos procesales que son de gran importancia y de trascendencia para nosotros entender todo lo que es el concepto de lo que es una sucesión, de lo que ha de entenderse una transmisión de bienes patrimoniales por causa de muerte y quienes entran en un momento determinado a suceder a esa persona que ha fallecido. Entonces, desde ese punto de vista debemos de entender nosotros que entendemos como supuestos procesales, ¿ya?, a un ser humano que fallece. Dos, entendemos también un conjunto de normas, de derechos patrimoniales, de que era titular la persona que falleció y que forman el contenido de toda esa masa herencial, esa transmisión hereditaria, y que nosotros ya denominamos dentro de nuestra normatividad colombiana como herencia. Muy bien. Otro punto que tiene que ver allí con los supuestos procesales es quiénes la van a recibir. Entonces hablamos de una o varias personas a las cuales se les va a transmitir esos bienes, se les va a transmitir entonces esa herencia, ¿ya? Esa persona natural que fallece se le ha denominado en el campo jurídico, en el campo del derecho, causante. También se le llama desde los romanos de cuyos, ¿ya? También se le denomina transmitente por causa de muerte, difunto, y en estas regiones americanas también se le ha llamado, y ustedes han escuchado muy comúnmente esa expresión, ya, el difunto, el finado, el finaíto, que expresiones pues, que manejan en el argot popular las personas en nuestro medio. Pero miremos una cosa bien interesante. Estamos hablando de la muerte de un ser humano, que ya le hemos dado todos estos calificativos dentro del campo sucesoral. Pero ¿qué es la muerte? ¿A partir de qué momento entra Thanatos a operar ya en el cuerpo de un ser humano? Entonces debemos de decir de que ese fenómeno de la muerte es un fenómeno de carácter biológico, que se produce en una persona cuando ya de manera irreversible, ¿ya?, se presenta la ausencia de todas, escúchenme bien, de todas y cada una de las funciones vitales que se expresan y que se manifiestan a través del tallo encefálico. La muerte de un ser humano, la presencia de Thanatos, ¿ya?, no se da porque se paralice o ya deje de latir el corazón del ser humano. No, se da cuando se paralizan todas y cada una de las funciones que están señaladas y centradas dentro del tallo encefálico. Es lo que los científicos y dentro del campo de la criminalística, para hablar de la muerte, se denomina entonces muerte cerebral. Puede que en un momento determinado ciertos órganos aún todavía siguen palpitando, siguen funcionando y haya irrigación de la sangre a través de las arterias y de las venas, pero ya la persona ya no es de este mundo, y por eso estamos hablando entonces ya ha trascendido, y por eso estamos hablando entonces de lo que se denomina una muerte cerebral. Nunca olvidemos, tengamos siempre presentes que cuando hablamos de la muerte de una persona, estamos hablando entonces de una persona natural, de un ser humano, y así nos lo muestran nosotros desde el punto de cuando hablamos del concepto de la personalidad, y que se predica la muerte de esa persona. Pero ustedes me dirán, mire doctor, pero es que no solamente existen personas naturales, también existen personas jurídicas. Y cuando hablamos nosotros de esas personas jurídicas, llamemos las corporaciones, llamemos las fundaciones, etcétera, esas también se extinguen, pero no se van a extinguir por un orden hereditario, ¿ya? Aquí se aplica únicamente ese concepto, ¿ya?, de herencia, orden hereditarios, con respecto a la persona natural, no a la persona jurídica. Y cuando hablamos de personas jurídicas, simplemente entramos a hablar del concepto de liquidación del patrimonio, liquidación o disolución de esa sociedad, de esa corporación o de esa fundación, la cual se va a liquidar es por una escritura pública. La disolución
y su extinción, ¿ya? En el actual derecho hereditario, tenemos que mirarlo nosotros, que es lo que nos convence, y únicamente está haciendo una diferenciación entre una y la otra, ¿ya? Supone siempre que la muerte, pues, del ser humano. Siempre tenemos que hablar de la muerte del ser humano. Es curioso, y muchos de ustedes como profesionales ya han escuchado personas que llegan donde el papá o la mamá dice, mire, yo vengo a reclamar mi herencia, yo vengo a que me den mi herencia. No, es que las herencias, para que no se difieran, únicamente se dan cuando la persona propietaria de esos bienes, de ese patrimonio, ya fallezca. Hemos mirado nosotros una serie de aspectos y lo podemos mirar desde los romanos. Y lo voy a hablar de forma muy rápida acá, pero para que ustedes recuerden. Cuando nosotros hablábamos en Roma que se aplicaban una serie de hechos y de circunstancias que los romanos denominaron capitas diminutio. Esa capita diminutio que se dio capita diminutio máxima, media y mínima, se daba cuando era una especie de muerte que se le decretaba a la persona, a pesar de que aún estuviera vivo. Capita diminutio que en nuestra legislación colombiana hace muchos años, o tal vez nunca llegó a aplicarse en nuestro medio. Pero hablemos de que esa capita diminutio máxima se daba cuando la persona perdía el status libertatis, es decir, perdía su libertad. Se daba la capita diminutio media entonces cuando la persona perdía ya el status civitatis, perdía la ciudadanía, el derecho a elegir, el derecho a ser elegido. ¿Ya? Y una capita diminutio mínima era cuando la persona perdía el estatus de familia. Lo sacaban del seno de la familia, pero para que ese fenómeno se diera y perdiera ese estatus a través de una capita diminutio mínima, ya tenía que ser que la persona fuera agnada. ¿Qué quiere decir eso? Agnada del padre, es decir, consanguíneo del padre. Recuerden con todo respeto que en Roma a la mujer se le miraba y se le consideraba como un hijo más dentro de la familia. Y no olvidemos ese concepto, que en Roma la mujer heredaba, y heredaba porque estaba en iguales condiciones que un hijo agnado, es decir, que un hijo legítimo. En nosotros, no. La mujer se liquida con la mujer, la esposa, o la compañera permanente, o el compañero permanente, porque ya se permite todo esto dentro de la legislación, ¿ya? O el hijo para adopción, ¿ya? Esos van a entrar en un momento determinado. Hay una serie de excepciones, no muchas, en las cuales se permite que la esposa también vaya a entrar en determinadas condiciones con respecto a la posición de los hijos. Eso cuando lo miremos entonces ahorita en los que vamos a hablar de los órdenes hereditarios. Muy bien. Hay fenómenos en los cuales la ciencia aún tiene dificultades para aclarar, para entender y comprender, ¿sí? Cuando se da la muerte de una persona que está en iguales condiciones que otra para poder heredar. Está señalado por el artículo 10.15, 10.25 del Código Civil, cuando nos dice a nosotros y nos hablan de la famosa muerte por conmoriencia. Y esa muerte de conmoriencia se da cuando dos personas fallecen en un mismo hecho, en un mismo acto y en un mismo momento. Y es imposible establecer, ¿sí?, cuál de las dos personas, el uno heredaba al otro, falleció. En ese caso considera la ley de que ninguno heredará a la otra persona. Y serán los hijos por representación, o por sustitución, o por cualquier otra figura señalada del derecho, los que entren entonces a heredar y a ser adjudicatarios entonces de esa masa herencial. Si en un momento determinado dos personas fallecen, por ejemplo, en un accidente aéreo, y se logra establecer quién falleció primero, o por lo menos los encontraron vivos, no incinerados, etcétera, etcétera, se encontraron sus cuerpos, se puede establecer a través de la ciencia forense, de la medicina legal y demás, quién falleció primero. Si va el padre y el hijo, se considera que el que primero fallece es el padre. Y si van dos personas jóvenes, hijos, hermanos, ¿sí?, que pueden ser gemelos, por ejemplo, ¿sí?, se considera entonces de que falleció aquel que tiene un mes, siquiera un minuto de vida, en el caso de los gemelos monovitelinos, que lleva ese tiempo superior al otro en cuanto sea por lo menos un minuto. Y se puede establecer a través de una decisión
testimonial de los padres si lo superviven, u otros hermanos, u otros familiares que digan cuál de estos dos gemelos en un momento determinado ya nació primero. Había muchas discusiones con respecto de quién es mayores con respecto a los gemelos, pero lo hablaríamos en otra oportunidad y sería objeto de otro tema diferente. Muy bien. Cuando nosotros hablamos entonces de estas masas herenciales, tenemos que considerar entonces de que existe un patrimonio, ¿ya? Y que ese patrimonio es el que en un momento determinado se va a transmitir entonces a los acreedores, ¿ya? A la persona entonces que entra a hablar de esos derechos. Pero ¿qué bienes se transmiten en un momento determinado por parte del causante, del de cuyos? ¿Sí? ¿Qué es lo que se va a transmitir en un momento determinado? Entonces dice que en primer lugar se van a transmitir los bienes, ya que sean de propiedad de ese causante. Bienes muebles y bienes inmuebles. Definiciones que nos va bien al caso hablar de la definición de uno u otro porque tengo claridad de que ustedes tienen conocimiento de lo que es un bien mueble y de lo que es un bien inmueble. Entonces, en primer lugar, esas propiedades que esa persona tenga. Repito, inmuebles o muebles. Y también los derechos que esa persona en un momento determinado, la norma dice, y demás derechos que tenga el causante. Es decir, demás derechos que en un momento determinado pueden ser transmisibles, porque vamos a observar cómo existen también una serie de derechos que no son transmisibles por causa de muerte. ¿Sí? Entonces hablará de aquellos derechos que sí pueden ser transmisibles. Por ejemplo, así algunas veces no sean tangibles, no se consideran cosas, como por ejemplo los derechos de autor. ¿Sí? Podemos hablar también de los bienes industriales, de la propiedad industrial, patentes, marcas, etcétera. Esos bienes también van a formar parte del acervo de la sociedad conyugal y se van a ser transmitidos a los herederos por causa de muerte. Se pueden considerar también entonces transmisibles los derechos universales, ¿ya?, de que hubiera sido titular el causante, el de cuyos. Por ejemplo, herencias. Herencias no aceptadas o herencias aceptadas, pero herencias que aún no se han liquidado. Se habla también aquí de los bienes de gananciales, de aquellos bienes que en un momento determinado sí tienen derecho a que entren a la masa herencial y a la liquidación de la sociedad, de la sucesión, ¿ya?, cuando son bienes gananciales. Existen también, al lado de estos bienes transmisibles por causa de muerte, bienes que no son transmisibles, ¿ya?, como el derecho de la personalidad. Una serie de derechos que nos da la ley a nosotros como personas, ¿ya? El derecho a la vida, el derecho a tener un nombre, el derecho a tener un apellido, el derecho a vivir nuestro domicilio de residencia en cualquier lugar del país, el derecho a contraer matrimonio, el derecho a ejercer libremente no arte, oficio o profesión. Cuando hablamos de este tipo de derechos, no son transmisibles, ¿sí? Mi papá es un médico, falleció, ¿ya? Yo no voy como heredero a heredar su profesión de médico. O mi hija no va a poder heredar, nunca va a heredar mi profesión de abogada si no reúne todos los requisitos señalados por la ley para ejercer nuestra profesión. Esos derechos de la personalidad, esos derechos que son propios de la persona, son derechos entonces que no van a ser transmisibles. La custodia de un niño, la patria potestad, la regulación de visitas en la que venía gozando, la custodia de los mismos hijos, son derechos que no van a ser transmisibles. El derecho a votar. Yo no puedo ir a votar con la cédula de mi papá ya fallecido. O postular a mi papá ya fallecido a ser elegido para un cargo público. Entonces, ese tipo de derechos son derechos que los cuales consideramos nosotros no son transmisibles y estaban única y en cabeza ya del causante, del de cuyos. Muy bien. También tenemos nosotros que mirar de que en esta clase de bienes que forman esa masa herencial, en esa herencia, ¿ya? Existen una serie de bienes de los cuales una persona
no puede recibir y no van a entrar tampoco a la masa herencial, no van a entrar a la sucesión, no van a formar parte del acervo hereditario. Bienes que en un momento determinado se le entregan a unas personas, por ejemplo, a un sacerdote, al sacerdote que asistió en los últimos días de vida de esa persona, ¿ya? Y que en un momento determinado, por condescendencia, por agradecimiento, por cualquier otra circunstancia, entonces quiere hacer un testamento mortis causa, ¿ya? Y le agrega unos determinados bienes o le da un determinado agradecimiento a ese sacerdote o al médico que lo atendió. Ese tipo de asignaciones atribuidas también a una comunidad religiosa o a un notario no podrán formar parte ni podrán entrar entonces a la masa herencial. Ahora, existen otras serias obligaciones que por jurisprudencia se ha ido permitiendo, ya que entren, por ejemplo, en el proceso de la liquidación de la sucesión, como el caso de los gastos hechos por la muerte del causante, lo que causen los impuestos, ¿sí? Obligaciones que nacen de la sucesión, en el pago de ciertas acreencias al Estado, a la DIAN, por concepto de impuestos. Ganancias que adquieren los herederos, o algunos de ellos, no todos, cuando, por ejemplo, gozan de un seguro, ¿ya?, de vida que tenía el causante. Ese tipo de bienes, ese tipo de dineros, que en un momento determinado entonces van a recibir, ¿ya?, esos herederos, que no todos, vuelvo y aclaro, no van a formar parte de la masa herencial, no van a entrar al proceso de la sucesión. Las indemnizaciones que se le den a los herederos, ¿sí?, por concepto de los perjuicios causados con la muerte de la persona, lo que ustedes conocen muy bien como lucro cesante, daño emergente y pretium doloris, no entran al acervo de la sociedad conyugal. Hay otra serie de cosas que nos inquietan y que nos llaman la atención dentro de nuestra legislación colombiana, ¿ya? Y hay bienes que van a formar parte de la masa herencial y que a la larga no tienen ningún valor representativo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista pecuniario, como son las cartas, los recuerdos de familia, ¿sí?, los retratos, cuadros de carácter afectivo, ¿ya?, pero no económico, y que se pueden transmitir a los herederos, y que en un caso puede haber controversia, discordia, conflicto entre los herederos sobre ese tipo de bienes. Bienes que sí se pueden entrar perfectamente a la sucesión, vea usted, ¿ya? Pero si en un momento determinado hay discusión entre las personas, entre esos herederos del causante, para tomar la posesión de esos bienes, entonces se aplicará, ¿ya?, criterio del juez, el criterio del funcionario fallador, quien dispondrá, y así lo manifestará, ¿ya?, a quién le hará depositario de esos bienes o a quién les hará depositario de esos bienes, ¿ya? Normalmente, por ley y de preferencia, ¿ya?, se lo dejan al cónyuge superstite. Aquí entraríamos nosotros también, y lo dejaría yo, lo voy a tratar, lo voy a hablar aquí en un momento, pero lo dejaría también para hablarlo con profundidad, para que ustedes lo piensen y lo analicen, y nosotros también lo observemos, porque son temas de discusión, todavía no hay mucha claridad desde el punto de vista legal ni de la jurisprudencia, cuando hablamos del cadáver, del cuerpo de esa persona fallecida. Para nosotros, en vida, es un ser humano. Es un ser humano con todos los atributos de la personalidad. Mientras que ya fallecido va a pasar a ser, ¿qué?, una cosa. Ya no tiene esos atributos, ya no tiene esas calidades, ya no tiene esas cualidades. Se le va a considerar una cosa. Entonces, la ley discute, mire, le vamos a respetar la voluntad del causante, del difunto, que quería que lo incineraran, o lo queremos enterrar. ¿Hay obligación de parte de los herederos de respetar esa voluntad? Hay una segunda pregunta.
¿Qué pasa con los órganos de esa persona? Las últimas normas y disposiciones legales dicen de que ya se puede disponer, sin hacer muchas preguntas, ya a los herederos o a los familiares de una persona ya en estado terminal o ya fallecida, ya que se puede disponer de determinados órganos para hacer el bien a otras personas que esos órganos lo necesitan. Pero aún así, ¿qué pasa si la persona o un heredero no quiere que esos órganos se donen? O quiere que en un momento determinado esos órganos tengan un valor apreciable en dinero. Entonces, nosotros todavía con respecto a la persona como tal, a ese cadáver, a esa disposición, ¿ya? ¿Qué posición tenemos desde el punto de vista de herederos si nosotros tenemos también derecho sobre ese cuerpo de ese ser humano como herederos cuando esa persona ya no es persona, ya es una cosa? Todavía tenemos muchos vacíos dentro de nuestra legislación con respecto a este tema. Hay mucho temor, ¿sí? Si la persona en un momento determinado considera de que ese cuerpo de esa persona o determinados órganos hay que venderlos, se estaría en un momento determinado violando una norma de carácter ético, de carácter moral, y se estaría entonces comercializando con el cuerpo de un ser humano que de todas maneras la ley lo señala y lo ha dicho la jurisprudencia, está totalmente prohibido. Se podría hacer una disposición de esos órganos en un momento determinado, siempre y cuando se diera con carácter voluntario y tipo donación. Pero aún tenemos muchos vacíos con esta situación, con el cuerpo de esa persona. Hay muchos interrogantes, ¿sí? ¿Qué pasa si en un momento determinado el causante dice, mire, una vez que yo fallezca, yo soy libre de disponer de mis órganos, que los ocupen, que los utilicen en bien de otras personas que sí están vivas? Se le respetará la voluntad del difunto. Es obligación de los herederos respetar esa voluntad. Si nosotros analizamos esto para que lo vamos pensando, la gente, así como en un momento determinado, ese causante puede decir de que dispongan de los órganos de él, porque ya no es un ser humano, porque vuelvo y repito con todo respeto, ya se trata de una cosa, ya también la ley le otorga, ya le otorga a ese causante la disponibilidad de sus bienes, de disponer en vida qué se va a pasar y qué se va a hacer con esos bienes, ¿ya? ¿Qué se van a hacer con esos bienes cuando se muera? Entonces va a ser una figura jurídica que nosotros la denominamos negocio jurídico, mediante los cuales se hacen una manifestación de disposiciones de esos bienes patrimoniales y que nosotros lo conocemos con el nombre de testamento. Entonces vamos a hablar aquí de una sucesión ya testamentaria. Así lo señala el artículo 1009 del Código Civil colombiano. Ahora bien, si no se hace testamento, ¿qué va a pasar entonces con esos bienes? Entonces la ley dice que esos bienes se dispondrán en proporción de acuerdo a lo estipulado y preceptuado por la ley. Y serán bienes heredados entonces en lo que hemos denominado una sucesión intestada o ad intestato. También se puede dar, y es una disposición muy interesante en la legislación colombiana, que se puede dar una sucesión testada y parte intestada. ¿Sí? Una testada y otra intestada. La ley colombiana lo permite. Como también se permite en un momento determinado cómo adicionar bienes que no se metieron o que no se incluyeron dentro del testamento y que se pueden incluir después, ¿ya?, de la muerte de la persona, ¿ya? O en una sucesión entonces ad intestato, ingresar o disponer de determinados bienes que tampoco se consideraban en un momento determinado que formaban parte de la masa herencial, como unos gananciales, por ejemplo, o aquellos, como ya les dije, bienes heredados de los cuales no se han liquidado, pero que puede que el causante los haya aceptado o que aún no lo haya aceptado. Aquí la clave está en decir que eso no se ha liquidado. Entonces, enterrarían en un momento determinado también a formar parte de la masa herencial. ¿Ya?
Debemos decir también acá, jóvenes, de que quienes tienen el derecho a deferir, escuchen esa palabra que es muy bonita, quienes tienen derecho a deferir la herencia se llaman asignatarios. Y que esos asignatarios son de dos clases: herederos y legatarios. ¿Ya? Quien es sucesor universal de esos derechos, ¿ya?, se llama heredero. Y si lo hace a título singular, se llamaría legatario. Y ustedes dirán, ¿en las sucesiones testadas hay legatarios? No. En las sucesiones testadas se habla siempre de herederos. ¿Por qué? En la intestada sí se habla de legatarios. Porque a título singular. Porque pueden heredar en un momento determinado tal cosa, tal especie, determinado bien. Cuando se habla, por ejemplo, en común y primoindiviso de los bienes, tampoco hablamos de la figura del legatario. Estamos hablando entonces también de la figura de heredero. ¿Sí? Esa figura de poder entonces nosotros entrar al proceso de sucesión, aceptar o repudiar la sucesión, hablemos de aceptarla, se llama delación de la herencia. Es el llamamiento que se hace, es la invocación que le hace la ley al heredero para que entre a formar parte de la sustitución. Ese heredero puede ser por representación. En el caso se va a entrar, como lo vamos a mirar ahora, ¿ya?, de un padre ya fallecido antes del causante, de este último, ¿ya? Y entonces puede ser heredero, tener la de vocación hereditaria, aceptar o no aceptar o repudiar la herencia, ¿ya? Debemos de ser muy cuidadosos en cómo ese heredero, si va a aceptar la herencia, en qué condiciones la va a aceptar. Si hablamos de la viuda, si hablamos de la cónyuge, si hablamos de la compañera permanente en unión libre, o si hablamos del compañero del mismo género, sin distinción de sexo, porque la ley ya lo permite, entraría entonces en un momento determinado a aceptar decir esto, que únicamente va a prometer, va a comprometer la herencia, ¿ya?, hasta el monto de las acreencias del valor que le corresponde en su cuota parte como heredero. ¿Sí? Nada más. Si no lo manifiesta así, la ley puede suponer en un momento determinado o la contraparte, porque allí en un momento determinado las sucesiones también se da las contrapartes, de que al no haberlo manifestado por gananciales, está también comprometiendo su propio patrimonio y va a responder por el pasivo de esa sucesión hasta por el monto de sus propias acreencias, más allá de. Entonces los abogados tenemos que ser muy cuidadosos en este sentido para decirle siempre a la persona, mire, opte por gananciales, señora, u opte por gananciales, señor, cónyuge supeste. ¿Sí? ¿Para qué? Para que usted no comprometa los bienes que tiene ya con el pasivo de la herencia del causante, de su esposo, de su compañero, compañera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahí estamos hablando entonces de que va a entrar entonces por gananciales, ¿ya? Y los otros entrarán hasta el monto de sus acreencias. También los herederos no pueden ni van a manifestar en un momento determinado intención alguna de comprometer su patrimonio con el pasivo del causante. ¿Sí? Tendrán que manifestarlo también por escrito dentro del proceso de la sucesión en el momento hasta que ésta se refiera y ellos entren también a hacer la delación de la herencia. Los asignatarios son los herederos, pues, en las sucesiones intestadas. Siempre los llamamos, no lo olvidemos, jóvenes, herederos.
En ningún caso legatario, luego repito. Cuando una herencia se reparte entre los hijos legítimos y los hijos extramatrimoniales y los adoptivos, están expresando que el patrimonio herencial, mire de quién estoy hablando, ahorita los voy a considerar como herederos de primer grado en el orden hereditario, ¿ya? Esos herederos, hijos legítimos, hijos extramatrimoniales. Observe que la ley ha cambiado la figura cuando ya no estamos hablando acá de hijos ilegítimos. Atrás, otrora, hablábamos de hijos legítimos y hijos ilegítimos. Ya no hablamos de hijos ilegítimos. Cuidándonos con nuestro léxico, con nuestros brocárdicos, ya, en el lenguaje de no herir las susceptibilidades de las personas. Entonces ya hablamos de hijos extramatrimoniales, que es un término castizo y más adaptado en un momento determinado a la circunstancia de una persona que no es considerado legítimo dentro de un matrimonio y que no tiene la culpa de ello. Muchas veces ni los progenitores también tienen la culpa. Tampoco la tienen. Muchas veces hablamos de un accidente. Bien. Entonces estos primeros herederos, ¿que son quién? Los hijos legítimos, los hijos extramatrimoniales, los hijos adoptivos, ¿sí? Y les voy a dejar algo interesante para que vamos pensando. ¿Y qué pasa con los hijos de crianza? Porque no los han incluido nunca en ninguno de estos aspectos. Muchas veces han sido más generosos, más buenos hijos y más responsables esos hijos de crianza con aquellas personas que los criaron sin tener ningún vínculo de consanguinidad, ni haber sido adoptados. Eso lo podemos entrar nosotros a mirar muy rápidamente aquí porque ahorita vamos a mirar un poquito y nos da el tiempo más profundo de por qué la exposición que ha dado la ley en un momento determinado es, mire, si a ese niño de crianza lo tuvieron 15 o 20 años con ellos, ¿por qué durante ese tiempo no promovieron el proceso de adopción? Entonces es como una especie de castigo que señala la ley, una capita diminuto, una mano sin nexo, ¿sí? Que señala la ley en un momento determinado para decir de que ya no entra a la herencia a ser heredero en cuarta parte con los hijos legítimos, con los adoptivos y con los extramatrimoniales, que porque en 20 años nunca se le reconocieron sus derechos o no quisieron que se le reconocieran sus derechos. No voy a tocar a la parte final, voy a tocar qué se está haciendo y qué se está mirando, interesantísimo, desde el punto de qué, de las pensiones por vejez o las pensiones por sustitución, donde ya la norma, desde el punto de vista laboral, la Corte Suprema de la Sala Laboral, ya ha avanzado más que nosotros en el campo del derecho de la familia con respecto a esto. Y ha venido reconociendo una serie de derechos de la pensión sustitución para los hijos de crianza. Mientras que nosotros en el campo jurídico, en el campo de la familia, aún no lo hemos hecho. Cuando era la primera parte donde teníamos que entrar a hacerlo y considerarlo ya en el Código de la Infancia y de la Adolescencia, considerarlo en el Código Civil cuando hablamos de las personas, cuando hablamos de bienes y hablamos de quienes tienen derecho a bienes del causante o del difunto. Muy bien. Esos bienes que ha dejado, pues, ese de cuyos, se divide por partes iguales en primera instancia entre todos estos hijos que les acabo de nombrar. ¿Cuáles? Los legítimos, los extramatrimoniales y los adoptivos. No incluimos lamentablemente a los hijos de crianza. Y se divide por otras partes, por partes iguales, ¿ya? Tanto del activo como del pasivo, ¿ya? Hasta el monto, ¿ya? De que ellos manifestaron. Hasta el monto de la cónyuge, el compañero manifestó que era allá por gananciales. Entonces lo vamos a dividir por partes iguales. Son 4 hijos, a cada uno le toca una cuarta parte de esa masa herencial. ¿Ya? Eso es lo que nosotros en derecho denominamos una asignación, y mire que ya lo nombré, a título universal, porque es un heredero a título universal, porque va a entrar a la universalidad de todos los bienes de la persona difunta. Muy bien.
Nosotros miramos acá también, con mucho cuidado, una serie de órdenes hereditarios que hay que tener presente en los procesos de liquidación de las sociedades. Nunca olvidemos. Debemos de tenerlo muy presente. ¿Quiénes? Nosotros los abogados. Porque las personas común y corriente que no conocen de derecho, tal cosa, con todo el respeto, ya, ellos no saben ese concepto sobre hereditarios. Y entonces cree que un tío va a estar heredando en igualdad de condiciones que un hijo legítimo. O cree que va a estar en iguales condiciones que un nieto a falta de los padres o a falta del abuelo. ¿Cierto? Entonces van a decir, no, es que mi hermano murió, yo también tengo derechos a los bienes de mi hermano. No, si hay hijos legítimos o hay hijos extramatrimoniales. Ese primer orden hereditario va a excluir a todos los demás que se crean con derecho pues a intervenir en el proceso sucesorio. Entonces el primer orden hereditario está compuesto por ¿quiénes? Por los descendientes legítimos. ¿Y quiénes son? Hijos legítimos, extramatrimoniales, ¿ya? Y los hijos adoptivos. No entran más. Aquí la cónyuge no entra. ¿Ya? La viuda o el viudo no entra. No entran sino estos. Independientemente, como les estoy diciendo, que haya un parentesco por consanguinidad. Porque el hijo adoptivo no tiene ningún parentesco de consanguinidad con la persona adoptante. ¿Ya? Entonces, este primer orden hereditario lo conforman entonces esos descendientes legítimos extramatrimoniales y los hijos adoptivos. Excluyen a todos los demás. Excluyen a todos los demás del clan. Miren, yo quiero recordarles aquí una cosa bien interesante. Cuando hablamos de esos órdenes hereditarios, tenemos que formar lo que se llama la cruz. ¿Sí? Tenemos que formar lo que se llama la cruz. Esa cruz nos indica a nosotros que, primero, el cariño, otros decimos el amor, desciende, luego asciende y después se extiende. ¿A quiénes desciende? A los hijos. ¿Sí? A los hijos legítimos, a los hijos extramatrimoniales. Así en un momento determinado ese padre no haya sido como muy querido, como muy buen padre, o ella, perdónenme con todo respeto, muy buena madre con ese hijo. Eso no lo excluye de que entre como heredero, ¿sí? Extramatrimonial, en el caso del niño extramatrimonial, a ser heredero en iguales condiciones que los hijos legítimos. Ese es un paso grande, es un paso maravilloso que se dio frente a la ley. Y recuerden ustedes como anteriormente nosotros, en términos peyorativos, qué pesar, se hablaba de estos niños extramatrimoniales y los llamaban hijos de punible ayuntamiento. Es decir, un término peyorativo, un término, ese ayuntamiento es un sitio donde un animalito, un caballito, pues monta a una yegua, ¿cierto? Ayuntamiento. Entonces los llamaban de punible ayuntamiento, de ilegal montada. Gracias a mi Dios, hemos ido avanzando en el punto de vista jurídico y jurisprudencial para ir haciendo desaparecer estos términos que no hay razón para ello. Recuerden ustedes cuando hablamos de personas y tenemos que entrar a mirar de que ya en nuestro país, en nuestra bella Colombia, no hay hijos con un solo apellido, cuyo tal si no es reconocido por el padre, o si la madre en un momento determinado no tiene certidumbre con respecto a esa paternidad, el niño lleva los dos apellidos de la madre, para que no haya niños indiscriminados en nuestro país. Yo me acuerdo en mi época, años A, que para uno ingresar al ejército tenía que tener los dos apellidos. Y si no, se miraba que era un hijo extramatrimonial y no podía ingresar a ser un oficial del Ejército de Colombia o de la Armada o de la Fuerza Aérea. Ya con los dos apellidos nadie tiene por qué preguntar si los apellidos son de la mamá o son del padre también o de quién son. Tiene los dos apellidos y punto. ¿De acuerdo? Entonces, miren, ahí tenemos nosotros lo que consideramos el primer
orden hereditario, excluye a todos los demás. Un segundo orden hereditario lo forman ¿quién? Los ascendientes. ¿Sí? Ya dijimos que desciende, asciende y luego se extiende. ¿Sí? Esa es la cruz. Entonces, a los ascendientes, ¿quiénes son ascendientes del causante? ¿Ya? Padre. Herederos legítimos y extramatrimoniales. Pero voy en ascenso. ¿Sí? Los padres adoptantes, miren lo bonito, los padres adoptantes y la cónyuge, ¿ya? Es muy raro, ¿ya? Que en una sucesión de un hijo, ¿ya? Sus padres hayan muerto y existan los abuelos. Por ley natural, pues los abuelos están llamados a trascender antes que los padres. Pero puede darse ese fenómeno. Si los padres fallecieron, ¿sí? De este muchacho, y fallece él, ¿quién va a entrar a sucederlo? Los abuelos. Ahí estamos hablando de qué? De este cariño de ascenso, de ese orden hereditario hacia arriba, de abajo hacia arriba, ¿ya? Asciende, ¿ya? Entonces, en ese segundo orden hereditario, podemos decir entonces, para concluir aquí en este segundo orden hereditario, que está integrado por ¿quiénes? Por los padres legítimos, los padres extramatrimoniales y los padres adoptantes. O sea que en el ascenso son los primeros que vienen a entrar a heredar y excluyen a todos los demás. Miren lo bonito y lo interesante de este fenómeno. ¿Sí? Van a excluir a todas las demás personas en este orden hereditario, ¿ya? Y cada uno recibe la cuota aparte, ¿ya? En igual que proporción que los demás. Y usted dirá, pero ¿cuál es demás? Si se entiende que si el amor asciende y yo soy el padre y el que fallece es el hijo, y ese hijo no dejó descendencia, no dejó hijos ni legítimos, ni extramatrimoniales, ni en adopción, ni dejó cónyuge, ni compañera, nada de ese tipo de cosas. Cuando hablamos de compañeros, porque tiene que existir una declaración de existencia de una unión marital de hecho, ¿sí? Y tendrá que probar dentro del periodo de sucesión en la existencia de esa unión marital de hecho y el tiempo de convivencia de acuerdo a lo estipulado preceptado por la ley 54 del 90, ¿sí? De lo contrario tampoco, ¿sí? Queda un vacío aquí, porque apenas se está dando. ¿Qué pasa con las personas que son compañeros del mismo género? ¿Cómo van a probar la declaración de existencia de esa unión marital de hecho? En iguales condiciones como le declara hombre y mujer, el vir y el uxo. No hemos visto todavía el primer caso, no lo conozco, y hemos visto muchas cosas. Apenas se están reconociendo y dándose en las parejas a conocer. Ya vuelve la ley laboral a llevarnos ventaja. Ya la ley laboral acepta que con prueba testimonial, con interrogatorios, con práctica hasta proceso, una cantidad de cosas, se pueda demostrar la convivencia de estas personas por más de 2 años y pueda en un momento determinado el compañero superviviente, supérstite, puede entrar a reclamar ¿qué? La pensión sustitución. Pero no hemos legislado todavía, simplemente lo hemos dicho. ¿Ya? En las normas sustantivas se ha dicho. ¿Ya? Y se ha dicho más que todo desde el punto de vista de la jurisprudencia. Cuando dice, se aclara el artículo tal que dice, tendrán derecho también el compañero permanente del mismo sexo, de acuerdo a la ley 54 del 90. Entonces, mire lo interesante acá. ¿Cuándo nos tocará nosotros el primer caso? Sería interesante a través de estas conferencias que nosotros nos preocupáramos, nos interesáramos, ¿sí? Para presentar un proyecto de ley al Congreso de la República para que legisle y no deje estos vacíos dentro del campo del derecho, dentro del campo de la familia, dentro del campo sucesoral, ¿ya? Y se pueda tener claridad con respecto a estos asuntos y no en determinado, no tengamos nosotros que obligar a los señores jueces a tomar una serie de decisiones u obligados o a que nos rechacen de plano una demanda porque no hay una legislación clara, ¿ya? Y contundente al respecto. Un tercer orden hereditario. Doctor, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto llevo? Sí. Son así.
Me van hablando del tiempo, doctoras, por allá, que no Listo, me emocione tranquilo, yo mucho doctor. aquí y me pase. No te Sí, preocupes, doctor, tranquilo. gracias. El tercer orden hereditario está formado por quiénes? Por los hermanos legítimos y extramatrimoniales. ¿De quién? Del causante. Mire el tercer orden hereditario. Hermanos. ¿Cuándo van a entrar esos hermanos? Cuando no hayan papás. ¿Sí? Por eso se llama el tercer orden hereditario. En el segundo hablamos de los papás. ¿Sí? Y hablamos incluso de los papás adoptivos. ¿Sí? Heredan. Aquí en este caso entran los hermanos legítimos y extramatrimoniales del causante. ¿Da? Y el cónyuge sobreviviente. ¿Da? A los primeros, en este caso, mire lo interesante, a los primeros se les daría la mitad de la herencia, ¿sí? Y si no existe cónyuge, los hermanos tomarían toda la herencia, ¿ya? Y al cónyuge se le entregaría o al compañero permanente la otra mitad, ¿sí? Uno dice, pero bueno, y es importante esta disquisición, ¿ya? E incluso, vamos a mirar, a falta de esos hermanos y unos hermanos también falleció, pueden entrar por sustitución los sobrinos, ¿sí? Pueden entrar por sustitución los sobrinos. Pero como vamos a mirar ahorita, únicamente esa cuota aparte, ya que le correspondía a ese heredero, no el todo con los demás herederos en igualdad de condiciones, ya con respecto a esa masa herencial. Y un quinto orden hereditario, a falta de todas las anteriores órdenes, ¿sí? Se llamaría a heredar quinto orden, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuyos dineros se destinan para la protección de los niños que están en hogares sustitutos, ¿ya? Y los niños en el momento que están en estado de peligro o en estado de abandono y necesitan por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la protección de vida, ¿ya? Me acordé, te lo voy a contar. Quien habla de ese, el amor desciende, el amor asciende y luego se extiende, ya, es un tratadista que llama Pelaco, ¿sí? Que dice él, cuando habla de eso tan bonito, de que se trata de interpretar el sentimiento natural, ¿ya? Y convalidado por la experiencia, de que el cariño, él habla de cariño, yo hablo de amor, de que el cariño desciende, luego asciende y luego se extiende, ¿ya? Estos grados a nosotros a qué? A excluir en un momento determinado aquellos otros parientes remotos, ¿ya? Que se creen con derecho a intervenir dentro del proceso sucesorio. No olvidemos que cuando el amor se extiende, ya entrarían tíos, ya entrarían primos, pueden entrar nietos, pueden entrar bisnietos, pueden entrar tataranietos y chornos, si se mira en línea descendente, en línea ascendente. ¿Ya? Y en ese colateral ya entrarían los tíos y entrarían primos, hasta primos segundos. ¿Sí? Ahí el amor se extiende. Muy bien. Debemos de analizar nosotros también una cosa interesante. Esto es muy bonito y muy extenso, muy interesante, pero nos estamos creando por lo menos una inquietud, y los que ya hemos estudiado, pues por lo menos un recuerdo de todas estas cosas que son trascendentales en el manejo del proceso sucesor. Ya. ¿Por qué en un momento determinado a la muerte de un abuelo, ya, y fallecer el hijo de ese abuelo, entran los nietos? Entonces la ley, muy bonito, derecho de familia es muy bonito porque es muy tierno en ese sentido, y nos dicen a nosotros de que esos nietos pueden entrar a heredar, ¿ya? Los bienes de ese abuelo, ¿ya? Cuando se fundan en la naturaleza humana, ¿ya? Porque esos nietos van a reemplazar en un momento determinado, ¿ya? A ese hijo que ya falleció en el corazón de ese abuelo, ¿ya? Y le van a llenar un vacío,
en su vida, puede que sí o puede que no. Pero nosotros somos muy tiernos y muy fraternales. Y entonces decimos de que esos nietos llenaron la vida y la esperanza de ese abuelo una vez que haya perdido a su hijo. Y por eso la ley los ampara para que esos nietos también entren en un momento determinado a heredar de ese abuelo ya la cuota correspondiente. ¿Qué pasa cuando un padre fallece? Antes ya de que el causante, es decir, antes que su papá. Entonces se pierde esa cuota hereditaria. No, no se pierde. Van a entrar los hijos de él, ¿ya? En sustitución del papá. ¿Sí? Pero, les decía yo hace un rato, ellos van a entrar entonces, ¿ya? En forma especial, ¿ya? Y van a estar en una serie de condiciones con respecto a los hijos legítimos extramatrimoniales, ¿ya? Pero únicamente se respeta la cuota parte de ese papá que falleció. Mi hermana falleció, dejó 2 hijos, falleció mi papá, entramos ¿quién a la sucesión? Entro yo y entran los 2 hijos de mi hermana. Ellos van a entrar por representación. Pero ellos no van a heredar sino cada uno el 25% del 50% que le correspondía a mi hermana. Porque el otro 50% me corresponde a mí. ¿Sí? De un 50%. Porque el otro 50% de ese 100% se le entrega, por ejemplo, la cónyuge de los supervivientes, si es que existe. ¿De acuerdo? Es decir, una cuarta parte entraría, pero únicamente de ellos, los 2 o los 3 o los 4, ¿ya? Hijos de mi hermana, ¿ya? En la cuota parte que le correspondía a ella como heredero. Ahí entran ellos como herederos por representación, ¿ya? También nos dice la norma, nos dice la ley, que cuando los nietos faltan, recuerden ustedes, pueden entrar los bisnietos, pero ya entran a formar y a heredar aquí, ¿qué? Por estirpe. ¿Sí? Por estirpe, es decir, porque forman parte del mismo clan familiar. Es decir, en el caso del mío de la familia Conde, por ser formar parte del clan de los condes. ¿Sí? Entonces entrarían los bisnietos. Incluso pueden entrar, como les decía yo ahora, los tataranietos, y pueden entrar incluso hasta los chornos. ¿Sí? Que el chorno es hasta ahí. Prácticamente decimos nosotros en derecho que es el último grado ya de parentesco. Normalmente no se da, la ley lo previó hasta allá, ¿cierto? La ley lo previó con la finalidad de ¿qué? De estirarlo como último grado de parentesco, pero es muy difícil porque ya las generaciones pues van desapareciendo. ¿Ya? Los primeros, en el caso mío, Germán Conde, que es heredero, entro por cabeza, ¿sí? Porque yo soy hijo legítimo de mi padre. Mientras que mis sobrinos, ¿ya? No van a entrar por cabeza, ¿ya? Ellos van a entrar únicamente por representación de una cabeza, dentro del concepto de la estirpe. Nos queda como inquietud después de este panel así hermoso que hemos hecho y que espero que me hayan entendido con mucho respeto, ¿sí? Y la gran pregunta, y es donde ustedes y yo y todos los que estamos en el campo jurídico, en el campo del derecho de familia y derecho de sucesiones, que pensemos, que reflexionemos y que movamos para que estos hijos de crianza en un momento determinado entonces sí sean considerados, ¿ya? Y entren a heredar como los demás hijos legítimos, extramatrimoniales o adoptivos dentro del proceso, dentro de los procesos de sucesión. ¿Sí? Porque la legislación civil, mire, se presentó el año pasado en Cundinamarca, se presentó un caso de una hija de crianza que vive únicamente ya con la mamita de crianza, la señora fallece, ella entra ante el juez promiscuo de familia en ese pueblo de Cundinamarca a promover entonces ya la sucesión. El juez la rechaza in limine, la rechaza de plano. Sin embargo, el abogado muy acucioso hace que ese proceso incluso suba al tribunal que también lo niega y lo hace subir a la corte.
a través de una tutela y todo ese tipo de cosas. La Corte se pronuncia no diciendo, ¿ya?, que ella tenía derecho como hija de crianza a heredar los bienes de su mamá de crianza difunta, occisa, ¿ya?, sino que simplemente la Corte dice de que le ordena al juez de primera instancia, a la CUO, que abra el proceso, porque se le violaron los derechos y los requisitos fundamentales en la presentación de la demanda, que la demanda no puede inadmitírsela in limine, de plano, por ese mero hecho, que únicamente las demandas se inadmiten si faltan formas, elementos y requisitos y formalidades con la presentación de la demanda, que sería dentro de la demanda que tenía que dilucidar y comprender y tal cosa, y mirar qué pruebas practicar para negarle ya mediante sentencia ese derecho a heredar o no heredar como hija de crianza. De todas maneras, se dio ahí un primer paso grandísimo, un paso enorme, ¿sí? Y lo que nos trae la norma laboral, de que estos hijos de crianza perfectamente pueden ya asumir en un futuro la pensión sustitución ya de los padres, entre comillas, de crianza, no hablemos de adoptantes, que en otro momento nos saldríamos de la línea, de esos padres de crianza que pueden perfectamente recibir la pensión sustitución. Mira, Rey, ya estamos dando unos pasos muy grandes y muy bonitos con respecto a esto, muy interesantes. Entonces, ese sería un punto de nosotros dentro del campo del derecho. Hay muchas cosas aquí de tela de dónde cortar, tantas cosas en los derechos sucesorios, tantas cosas que mirar, que es muy extensivo, pero dentro del concepto yo dejaría como inquietud, yo dejaría como tema interesante, de inquietud para todos nosotros, el hecho de pensemos en los hijos de crianza. Yo dejo allí, les agradezco mucho, ¿sí? Y con respecto al tema de los cadáveres, también les dejo a ustedes esa inquietud. ¿Qué va a pasar con el cuerpo que ya se considera cosa? ¿Qué va a pasar con los órganos? ¿Pueden disponer de ellos? ¿No pueden disponer de ellos? ¿Se puede violar la disposición del causante que dijo que lo incineraran y lo enterraron? O al contrario, Censo dijo que lo querían incinerar, pero murió en un accidente, entonces ya no se le puede enterrar porque la ley lo prohíbe. Hay que de todas maneras tenerlo allí para una investigación futura. Entonces, ¿qué pasaría con respecto a todo esto? ¿Y en qué plano querían entonces los herederos dentro de ese proceso sucesorio? Yo les agradezco mucho y me disculpan, por favor. Listo, doctor. Muchas gracias por el tema que nos has manifestado acerca de sucesiones. Tenemos algunas inquietudes por parte de nuestros asistentes. Entonces voy a dar lectura, doctor Conde, para que por favor nos colabore. Nos dice, doctor, me imagino que fue en un momento que usted estaba hablando, decía, doctor, ¿eso es lo que se le llama derecho de transmisión? Entonces de pronto aclarar el derecho de transmisión. Puede transmitir por causa de muerte, ¿sí? Por un desheredamiento, por una indignidad, ¿sí? Es decir, por cualquiera de esos casos, en un momento determinado, se transmite por causa de muerte la herencia. ¿Qué se transmite? Los bienes. ¿Dónde se le impide? En el caso de una, mire, en el caso de una indignidad, la persona no va a recibir los bienes, pero en un momento determinado, los hijos de él por sustitución sí lo pueden hacer. ¿Sí ves? Se pueden transmitir en un momento determinado lo que llaman las asignaciones forzosas, se pueden transmitir alimentos. Yo como en testamento puedo dejar en un momento determinado alimentos para otra persona, perfectamente. O señala y entra el proceso de sucesión. O ya es otra cosa de excepción que yo lo señale directamente, ¿ya?, a una persona que se me encargue de cumplir esa obligación. Ustedes saben, y en esos derechos de transmisión, que hay personas, por ejemplo, que le han dejado alimentos y le han dejado bienes y le han dejado dineros a animalitos, a sus mascotas que son muy queridas. Entonces, ese derecho también es el derecho que yo tengo, ¿no?, que me dejan a mí, y que yo tengo derecho a participar en él una vez que se difiera la herencia, a poder reclamar cuando se trata de bienes patrimoniales. Y no solamente el activo, sino también el pasivo, que en un momento determinado deje el causante. Listo, gracias, doctor. Déjame porque tengo aquí varias preguntitas. Dice, doctor Conde, por favor, se firmó una promesa de venta de un apartamento y el inmueble está a nombre de la señora Pepita Pérez, casada con sociedad conyugal vigente. Al firmar la escritura, ¿nos estaremos que falleció el esposo? ¿Se puede firmar la escritura? No, pero sí puede entrar en un momento determinado a exigir
Sí puede entrar en un momento determinado a exigir de parte de la otra persona, del parte del otro contratante, del comprometiente vendedor o pretendiente comprador, del parte del lugar donde esté, a exigir el cumplimiento de esa obligación, a fin de que ese bien, entonces, entre a la masa herencial, entre a la sucesión, porque se está cambiando el titular del derecho, ya sea vendedor o comprador, prometiente comprador, prometiente vendedor en esa promesa. Recuerden ustedes que es una promesa de venta, es una obligación de hacer, ¿sí? De hacer que debía hacer una escritura en un futuro. No podía reemplazarlo, ¿sí? Pero sí podía obligar a esa persona frente a la ley en un momento determinado que ese bien y esa promesa se cumpla, aduciendo de que ellos son herederos, ¿ya? Y que ya se definió una herencia a favor de ellos, incluido los bienes o ese bien que consideran ellos ya es propiedad de ellos. No es que mi papá se murió, entonces el otro se hace el manuel, se hace el tranquilo y entonces no va a cumplir con la obligación de hacer la entrega del bien, de ese traente a ese adquirente o de pagar la obligación en un momento determinado. Y se entrega por incumplimiento de un contrato, aduciendo de que yo soy heredero y probando con qué, con el registro civil de defunción de mi papá o con el registro civil de nacimiento mío, de que yo soy consanguíneo o heredero de él para poder reclamar el cumplimiento de esa obligación. Confirman la siguiente pregunta. ¿El cuarto orden quién lo conforma? El cuarto orden lo conforman los hermanos, ¿sí? Lo que forman los hermanos del causante a fuerza de padres, a fuerza de hijos legítimos, extramatrimoniales, adoptivos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el quinto ya es bienestar familiar. Listo, doctor. Dice, buenas tardes, tengo una pregunta, doctor Conde. ¿Se puede realizar un testamento dejando por fuera de ella o excluyendo de los bienes a un hijo extramatrimonial concebido antes del matrimonio? Mire, dentro del testamento hay que mirar la disposición que hizo el causante de los bienes. Y si en un momento determinado hizo lo que llama cuarta libre disposición o cuarta libre de mejoras. Esa cuarta libre disposición y cuarta de mejoras ya la jurisprudencia ha venido diciendo de que hay que poner cuidado cómo se maneja y creo que ya están diciendo de que no se debe aplicar, que ya que no se debe existir en los testamentos. Esa cuarta mejora y cuarta libre después es cuando yo en un momento determinado quiero mejorar a mi hija, que vivió conmigo toda la vida, que nunca se casó, que se quedó solteroncita, que se quedó para vestir santos por cuidarme a mí. Entonces yo la mejoro con una cuarta parte, ya, de los bienes, ya, a ella, en agradecimiento de eso, o al que fue mi jardinero, o al que fue mi conductor, o al que fue la ama de llaves, o la señora del servicio de la casa, que muchas veces, la pobre viejita, me muero yo y la van a botar, la van a dejar sin nada, entonces yo entraba dentro del testamento a protegerla. Pero yo quiero que me aclares una cosita ahí con esa pregunta con respecto a... Bueno, me la repites si eres... Claro, dice, buenas tardes, tengo una pregunta, doctor Conde. ¿Se puede realizar un testamento dejando por fuera de ella o excluyendo de los bienes a un hijo extramatrimonial concebido antes del matrimonio? Si ese papá fallecido, ese de cuyos, no demuestra o no puedo demostrar en ninguna parte un concepto de indignidad, una causal para de desheredamiento, porque los maltrataba, porque los golpeaba, porque lo amenazaba, porque le robaba, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hay que probarlo desde el punto de vista jurídico, no es de palabra. Y no se pudo en ninguna circunstancia, y lo dejó por fuera del testamento, ese testamento ha de impugnarse para que sea reconocido y tenido en cuenta como heredero dentro del mismo. Listo, doctor. Dice, doctor, por favor, le aclaramos algo que usted dijo sobre que el amor desciende, asciende y se extiende y por ello serían los sobrinos, tíos, etcétera. ¿Los tíos heredan al sobrino o fue un laus y lingus? No. Mire, cuando desciende va de los padres a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, a los tataranietos. Cuando asciende es todo lo contrario, ¿sí? Va a llegar hasta ¿dónde? Hasta el abuelo. Y cuando se extiende va a los tíos, no hereda. La siguiente pregunta, ¿qué debe... la pregunta. Listo. La siguiente pregunta, ¿qué debe hacerse cuando el cónyuge fallecido tenía una compañera marital distinta a la esposa durante más de 15 años? ¿Tiene derecho a la compañera extramatrimonial? No.
No, no tiene ningún derecho. Observemos una cosa que es bien simpática y bien interesante. Ustedes saben de que si ese matrimonio aún estaba vigente, no se había decretado el divorcio o la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico, ya, ahí la que entra a reclamar dentro del periodo sucesorio es la esposa legítima. Así incluso con ella no haya conseguido los bienes. Me casé con una niña, duré 3 meses o 6 meses con ella, a los 6 meses me separé, llevamos 15 años de separados, ¿sí? O adquirí bienes con la otra señora que me uní, pero yo nunca liquidé la sociedad conyugal, ni me divorcié. Y entra esa esposa legítima, así sea por 6 meses, a reclamar como esposa y tiene derecho al 50% de la masa herencial. Y la otra pobre señora, con todo respeto, no tiene derecho a nada. Ha habido ganancias en este momento, sí, desde el punto de vista laboral, con respecto a las pensiones de sustituciones. En eso sí, el laboral ha avanzado más. Lo ganancial. Listo, doctor. El doctor Conde, un inmueble de propiedad de padre, madre e hijo, antes de iniciar la sucesión fallece el hijo heredero y deja 2 hijos. ¿Cómo debe procederse al presentar la sucesión por mutuo acuerdo en notaría? Todos tienen que ponerse de acuerdo. Ese hijo fallece, también era propietario con papá y mamá de un edificio, por ejemplo, pero dejó hijos. Esos hijos entran también al proceso de sucesión. Como son del primer orden hereditario, excluyen a todos los demás, ¿sí? Entonces le tocaría a la esposa, compañera o la madre de esos muchachos entrar al proceso de sucesión con esos hijos legítimos, los extramatrimoniales adoptivos que él tenga. Y quedará en común y prediviso con el resto de acuerdo a las cuotas, ya que tenga ese otro papá, que tenga papá y que tenga mamá. Listo. Dice, doctor, buenas tardes. Desde Aguachica, un fuerte saludo. El causante no dejó hijos legítimos, pero sí 2 hijos de crianzas. ¿Puede iniciar sucesión por vía contenciosa? Ahí es donde está el cuento. Se ha tratado de iniciar por parte de los hijos de crianza el proceso sucesorio. Ha habido ya manifestación de los jueces en el sentido de que no, porque no están reconocidos dentro de ninguno de estos órdenes hereditarios como personas que están en capacidad de heredar. Entonces, ese fenómeno todavía no se ha dado. Dice, una mujer hereda por gananciales y posteriormente constituye UMH, después ella fallece. ¿El nuevo compañero tiene cabida en la sucesión de los bienes que dejó su compañera, toda vez que provienen de gananciales de una sucesión anterior? Sí, debe de abrir. Yo sugiero respetuosamente que sí, que abre el proceso. Sí, porque más que ella desapareció. Ahora hay que mirar una cosa, ¿sí? Que para poder entrar, porque estamos hablando por causa de muerte, teníamos que entrar primero por muerte por desaparecimiento, ¿sí? Para poder entonces que frente a la ley se profiera la sentencia y se hagan los registros respectivos, ¿sí? De que esa persona falleció. ¿Ya? Y con eso abrir el proceso de sucesión. Listo, doctor. Voy a escoger unas 4 preguntas últimas al azar porque tenemos bastante preguntas, doctor. Entonces voy a escoger otra y dice, buenas tardes, doctor. ¿Qué sucede si mueren los padres y uno de 7 hermanos se queda viviendo en el inmueble y no se hace la sucesión? ¿Pueden los demás herederos pasados 10 años realizar sucesión? Sí, perfectamente. Pueden abrir perfectamente el proceso sucesorio. Mire, eso sucede mucho. Aquí se encuentran unos casos como estos. Le voy a plantear un caso que puede ser muy similar a este. Y si no, entro a aclarárselo también. Este bien inmueble, esta casita, normalmente el esposo dice, ¿sí? Eso, hagamos las escrituras, mija, y póngala a nombre suyo. Y resulta que el señor falleció. Y después con el tiempo la señora viene y le pregunta, bueno, oiga, doctor, y entonces yo tenía que abrir el proceso sucesorio. Sí, señora, tenía que abrir el proceso sucesorio. Claro que sí. ¿Ya? Ah, pero es que el bien estaba en nombre mío. Y sí, pero es que el bien lo adquirieron ustedes dentro de la sociedad conyugal. Tenía que abrirlo, a pesar de que el bien estuviera a nombre suyo, en cabeza suya. Recuerde que si nosotros miramos la ley y la aplicamos en forma bien, legal, sin ninguna cotapieza ni ninguna desviación absolutamente de nada, el notario siempre va a preguntar cuando se va a hacer una escritura,
¿Con sociedad conyugal vigente o no tiene sociedad conyugal vigente? ¿Va a vender el bien inmueble? ¿Tiene sociedad conyugal vigente? Sí. Entonces ya que a su esposo que venga firme. Es que mi esposo se murió, traiga el registro civil de defunción. Es que estoy separada, vivo de otra cosa, traiga entonces la liquidación, la sentencia de divorcio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso deberían hacer todos los notarios en un momento determinado, a fin de que se aplique la norma como es. Entonces, el caso, por ejemplo, que plantean, tienen que hacerlo los dos, independientemente de que el bien está a nombre de él o de ella. Y eso la norma lo hizo previendo una cosa, que con anterioridad, normalmente los bienes estaban en cabeza del esposo, ¿ya? El señor que duraba la escritura, porque la pobre señora no aparecía en ninguna parte ni para nada. Entonces, ¿qué hacía ese esposo? Era un jugador. Entonces llegaba y le decía a la señora, venga, desocupe aquí, mija, que esta casa la perdí anoche jugando. Y se iban para un rancho. Y a los 3 o 5 días, desocupe, mija, que no voy por una mansión porque me la gané jugando. Y expresiones también que decían los esposos, es que esta casa es mía y yo hago lo que me dé la gana. Porque es que yo mando aquí y yo soy el dueño de la casa y al día que quiera la vendo. Y resulta que la ley dijo, no, un momentico, pare, usted no puede hacer eso. El bien es de la sociedad conyugal, el bien es bien de los dos. Y había que mirar entonces qué bienes entran a la sociedad conyugal y qué bienes formaban parte de no de la sociedad conyugal. ¿Qué pasa con los bienes que son herencia, donaciones o legados? Si entran o no entran a la masa herencial, nosotros ya sabemos pues, de que nunca van a entrar, a excepción de que los frutos que produzcan esos bienes sí van a entrar a la sociedad conyugal. ¿Sí? Listo, ¿Sí? doctor. Y la última pregunta, vamos a leerla. Nos dice, buenas tardes, falleció una persona y los únicos herederos son 2 hermanos, pero uno de los hermanos solo es hermano por parte de mamá. En este caso, ¿los 2 hermanos heredan por partes iguales? No, no hereda sino el que es directamente pariente, ya, consanguíneo de ese papá. A ver, yo soy papá y tengo un hijo extramatrimonial, ¿cierto? Y tengo un hijo legítimo con mi señora. Fallezco. Entra al proceso de sucesión ese hijo legítimo extramatrimonial por parte mía, porque yo soy consanguíneo de él. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya si la que fallece es mi señora, ese hijo extramatrimonial mío no entra, porque no es consanguíneo de mi señora o de mi compañera. ¿Sí nos quedó? Listo, doctor. Entonces creo se quedaron hartas preguntas, pues porque deben entender un poco, y pues éramos bastantes asistentes, ya éramos casi 100. Tratamos de escalar todas las preguntas que más se lograron hacer. Sin embargo, voy a tomar copia de las mismas preguntas y en un tiempo que tenga el doctor Conde, nos pueda ayudar de pronto con su respuesta y podárnoslas compartir en su debido momento. Sí, con mucho gusto. Y podemos formar un banco de preguntas y formamos un banco de respuestas y nos mandamos todo eso bien lindos. Listo, doctor. Entonces, doctor, muchas gracias por participar con nosotros en esta gran conferencia. También pues los invitamos a cada uno de ustedes que nos sigan en nuestras redes sociales como AGJ Abogados Colombia. También le queremos recordar que el día de hoy estamos haciendo un gran lanzamiento porque próximamente se estará realizando el lanzamiento de la videoconferencia en materia de familia, también tiene que ver con sucesiones, el cual será con memorias y certificación. Están las inscripciones abiertas, se aplica un bono de descuento para los asistentes. Los que se hicieron el día de hoy les queda el valor de 30.000 pesos. Alrededor de este seminario va a durar aproximadamente 2 horas, donde pues la idea es agotar todas las preguntas y toda la información que tienen por parte del panelista. Ahí pueden tomar captura de los datos para que ustedes se inscriban. Si ustedes asistieron el día de hoy, pues obviamente el evento les va a quedar 30.000 pesos. Es un precio asequible porque para nosotros es importante que puedan todos acceder a este tipo de charlas, que puedan tener conocimiento, podamos de una u otra manera desde AGJ Abogados aportarle a cada uno de ustedes en su vida profesional y estudiantil para aquellos que estudian Derecho. Para nosotros es muy importante estar en la academia con ustedes, por eso es que hacemos estos eventos continuamente pensando en cada uno de ustedes. Ahí pueden tomar la captura de las imágenes.
Voy a copiar todas las preguntas para que ustedes puedan, nosotros en algún momento determinado con el doctor Conde, podamos poder llevar a cabo esas preguntas que nos quedaron muy pendientes para poder dar totalmente finalidad a las preguntas. También les quiero compartir que como este video, para de pronto los que no pueden acceder, lo quieren compartir, lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube, en AGJ Abogados Colombia. Y también podrán escucharlo las veces que ustedes lo puedan acceder y compartir en sus redes sociales. Les agradezco a cada uno por toda la participación y por tener este espacio con nosotros. Recuerden seguirnos en nuestras redes, vamos a estar dando la información. Recuerden de la próxima videoconferencia que es con certificación y las preguntas las estaremos resolviendo. Doctor Conde, le agradecemos por esta gran videoconferencia, por este tiempo que nos entregó. Muchas gracias a todos. Con mucho gusto. Feliz tarde. Bueno, sí, señor. Muchísimas gracias, doctores. Gracias a ustedes. Gracias, muy gentil. Bueno, Una pregunta, ¿cuándo se haría el seminario? está programado para la siguiente semana, entre el jueves y el viernes. Nosotros estaremos enviándole la información a los correos electrónicos registrados y en nuestras redes sociales. Más o menos, ¿qué hora tendría? Señor, ¿Qué horario la harían esa videoconferencia? estaríamos pronosticando entre 4 a 6 de la tarde. Ah, perfecto, gracias, muy amable. Y gracias Bueno, de todas maneras. Con mucho gusto. Bueno. Otra pregunta, de pronto también por el correo nos indicarás cuáles son los medios para realizar la transacción. Claro que sí, sí señor, se les brinda toda la información y los canales electrónicos para... Bueno, muchas gracias, hasta luego. Gracias. Y eso de las memorias, ¿qué es? Como material pues para el futuro, o sea, Sí, el material que se utiliza por parte del conferencista se envía junto con el diploma de asistencia. Ah, no, listo, muchísimas gracias. Me interesa mucho, listo. Entonces, espero la información. Que tengan Claro buen que día. sí, con mucho gusto, que estén muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, feliz día. Ya hoy terminada la videoconferencia. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación, la participación, muy importante, felicitaciones. Estamos pendientes de lo demás. Claro que sí, con mucho gusto. Hasta pronto y muchas gracias. Hasta luego. Gracias, muy amable. Bueno, hasta luego. Gracias. ¿Y por qué no le toma una foto de la suya misma? Chao, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.